El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando abrí los ojos aquella mañana de junio. El barrio de Palermo, en Buenos Aires, todavía dormía, pero yo ya estaba completamente despierto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy era el día, el momento que había estado esperando durante meses. Me levanté de un salto, sin poder contener la emoción que me embargaba. Mientras me duchaba, repasaba mentalmente cada detalle del plan que había trazado con tanto esmero. Recordaba las largas noches trabajando horas extra en la agencia de publicidad, los fines de semana vendiendo artesanías en la feria de San Telmo, e incluso aquel mes en que me alimenté casi exclusivamente de mate y medialunas para ahorrar cada peso posible. Todo ese esfuerzo tenía un solo objetivo: regalarles a mis padres, Matías y Elena, el viaje de sus sueños. Me vestí rápidamente con unos jeans y una camisa celeste, la favorita de mi madre. Mientras me peinaba frente al espejo, no pude evitar sonreír al imaginar sus caras de sorpresa. Mis padres siempre habían soñado con conocer el sudeste asiático, pero entre el trabajo de papá en la fábrica y el cuidado de la casa y de nosotros, nunca habían tenido la oportunidad. Ahora, gracias a mí, iban a poder recorrer Tailandia, Vietnam y Camboya durante 3 semanas, alojándose en hoteles de lujo y disfrutando de experiencias únicas. Salí de mi departamento y caminé hasta la parada del colectivo, sintiendo cómo la emoción crecía con cada paso. El 152 llegó puntual, como siempre, y me subí con una sonrisa de oreja a oreja. Durante el trayecto, volví a revisar los pasajes y las reservas en mi celular, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cada detalle estaba perfectamente planeado, desde el vuelo en business class hasta el tour privado por los templos de Angkor Wat. Mientras el colectivo avanzaba por las calles porteñas, mi mente divagaba, recordando todos los sacrificios que había hecho para llegar a este momento. No solo había sido el dinero, también había dejado de lado salidas con amigos, postergado mis propios sueños de viajar, e incluso había roto con mi novia, Lucía, porque ella no entendía por qué me obsesionaba tanto con este regalo para mis padres. Pero yo sabía que valía la pena. Mis viejos se merecían esto y mucho más. Finalmente, el colectivo se detuvo en la esquina de la casa de mis padres, en el barrio de Caballito. Bajé de un salto y caminé las 2 cuadras que me separaban de su hogar, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada paso. Al llegar, toqué el timbre y esperé, ansioso, con el sobre que contenía los pasajes y toda la información del viaje escondido detrás de mi espalda. La puerta se abrió y apareció mi madre, Elena, con su delantal floreado y el pelo recogido en un rodete. Su rostro se iluminó al verme. «Hijo. ¡Qué sorpresa tan linda! Pasa, pasa», me dijo, abrazándome con fuerza. Entré a la casa, inundado por el aroma familiar a café recién hecho y las medialunas que mi madre solía comprar los domingos en la panadería de la esquina. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente, una tensión sutil que no lograba identificar. «¿Y papá?», pregunté, tratando de mantener la calma y no revelar mi sorpresa antes de tiempo. «Está en el patio, regando las plantas». «¿Quieres que lo llame?», respondió mi madre, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Asentí, cada vez más intrigado por la atmósfera extraña que se respiraba en la casa. Mientras esperaba, me senté en el sillón del living, el mismo en el que habíamos pasado tantas tardes viendo películas en familia. Observé las fotos en las paredes, recuerdos de tiempos felices, vacaciones en Mar del Plata, mi graduación de la universidad, el casamiento de mis padres. Cada imagen me recordaba por qué estaba haciendo esto. Escuché los pasos de mi padre acercándose y me puse de pie, listo para dar la gran noticia. Matías entró en el living, secándose las manos en los pantalones. Su rostro, normalmente alegre y despreocupado, mostraba una expresión seria que me desconcertó. «Hola, hijo», me saludó, dándome un abrazo que se sintió más tenso de lo habitual. «¿Qué te trae por acá tan temprano?». Respiré hondo, decidido a no dejar que nada arruinara este momento. Con una sonrisa, saqué el sobre de detrás de mi espalda y se los extendí. «Mamá, papá, les tengo una sorpresa», anuncié, casi temblando de emoción. «Abran el sobre, por favor». Mis padres intercambiaron una mirada que no supe interpretar antes de que mi madre tomara el sobre y lo abriera con cuidado. Vi cómo sus ojos se agrandaban al ver los pasajes y los itinerarios. «Pero, esto es», balbuceó mi madre, mirando alternativamente los papeles y a mí.
Un viaje al sudeste asiático, exclamé, incapaz de contener mi entusiasmo por más tiempo. 3 semanas recorriendo Tailandia, Vietnam y Camboya. Hoteles de lujo, tours privados, todo incluido. El viaje con el que siempre han soñado. Esperaba gritos de alegría, abrazos, tal vez hasta algunas lágrimas de emoción. En cambio, el silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Mis padres se miraron de nuevo, esta vez con una expresión que mezclaba sorpresa, culpa y lástima. Hijo, comenzó mi padre, con una voz que intentaba ser suave pero que sonaba tensa. Esto es muy generoso de tu parte. Pero... Sentí como mi corazón se hundía. Pero contenía un mundo de decepciones. ¿Pero qué, papá?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque por dentro empezaba a sentir una mezcla de confusión y miedo. Mi madre intervino, poniendo una mano sobre mi brazo. Cielo, es que, ya teníamos planes para esas fechas. La confusión dio paso a la incredulidad. ¿Planes? ¿Qué planes podrían ser más importantes que este viaje? Fue entonces cuando mi padre, con una expresión incómoda que nunca le había visto, me explicó la situación. Verás, después de mucho pensarlo, tu madre y yo decidimos que vamos a llevar a tu hermano Sebastián en este viaje en lugar de ir nosotros. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sebastián, mi hermano menor, el eterno problema de la familia. Siempre metido en líos, saltando de trabajo en trabajo, viviendo aún con mis padres a los 28 años. Y ahora, de alguna manera, había logrado arruinar también esto. A Seba, logré articular, sintiendo como la rabia y la decepción se mezclaban en mi garganta. ¿Por qué? Mi madre, con esa sonrisa forzada que ponía cuando trataba de suavizar las cosas, añadió, tu hermano necesita un descanso, un cambio de aire. Pensamos que esta sería una oportunidad perfecta para él, para ayudarlo a encontrar su camino. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos los meses de trabajo duro, los sacrificios, las ilusiones, todo se estaba desmoronando frente a mis ojos. ¿Y qué hay de ustedes?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Este viaje era para ustedes, para que cumplieran su sueño. Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Lo sabemos, hijo, y te lo agradecemos de corazón. Pero como padres, a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Sebastián nos necesita ahora. Quería gritar, quería romper algo, quería decirles que Sebastián siempre los necesitaba, que siempre era el quien se llevaba toda la atención y los recursos de la familia. Pero me contuve. En cambio, me quedé allí, de pie en medio del living, sintiendo como un abismo se abría entre mis padres y yo. Entiendo, dije finalmente, aunque no entendía nada. Supongo que ya está todo decidido, ¿no? Mis padres asintieron, con una mezcla de alivio y culpa en sus rostros. Lo sentimos mucho, hijo, dijo mi madre, acercándose para abrazarme. Sabemos cuánto esfuerzo pusiste en esto. Me aparté suavemente, incapaz de soportar su contacto en ese momento. Está bien, mentí. Es su decisión. Espero que Seba lo aproveche. El silencio que siguió fue incómodo y pesado. Podía ver que mis padres querían decir algo más, consolarme de alguna manera, pero yo no estaba listo para escucharlo. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire. Tengo que irme, anuncié abruptamente. Tengo cosas que hacer. Mis padres no intentaron detenerme. Quizás entendían que necesitaba espacio, o quizás estaban demasiado aliviados de que no hubiera hecho una escena. Salí de la casa sintiendo que dejaba atrás algo más que un simple regalo rechazado. Era como si una parte de mí, esa parte inocente que creía en la justicia y en que el esfuerzo siempre es recompensado, se hubiera quedado en ese living, junto con los pasajes que ahora parecían burlarse de mí desde el sobre. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El día que había imaginado lleno de alegría y celebración se había convertido en una pesadilla. Me senté en un banco de la plaza donde solía jugar de niño, mirando sin ver realmente a los chicos que ahora corrían y se columpiaban, ajenos a mi dolor. Mientras el sol subía en el cielo, me di cuenta de que tenía una decisión que tomar.
Podía quedarme atrapado en la amargura y el resentimiento, o podía encontrar una manera de seguir adelante. No iba a ser fácil, pero algo dentro de mí se negaba a dejar que este golpe me definiera. Saqué mi celular y miré la hora. Todavía era temprano. Con un suspiro, me puse de pie. Tenía mucho en qué pensar y mucho que replantearse. Pero por ahora, lo único que quería era volver a mi departamento, cerrar las cortinas y tratar de olvidar, aunque fuera por unas horas, que este día había existido. Mientras caminaba de vuelta a la parada del colectivo, una parte de mí se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la misma ilusión por hacer algo por mi familia. Pero otra parte, una parte que se negaba a rendirse, me susurraba que esto no era el final. Era solo un obstáculo más en el camino, y yo había aprendido a ser fuerte. El 152 apareció en la esquina y me subí, sintiéndome exhausto pero extrañamente resuelto. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba seguro de una cosa: esta experiencia me había cambiado, y ya nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a aquella mañana fatídica pasaron como en una nebulosa. Me movía por mi rutina diaria en piloto automático, yendo al trabajo, volviendo a casa, pero sin estar realmente presente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras incómodas de mis padres, escuchaba sus excusas, y sentía de nuevo esa punzada de traición en el pecho. Una semana después del incidente, recibí un mensaje de mi madre. «Hijo, ¿podrías venir a casa el domingo? Queremos hablar contigo antes de irnos de viaje». Miré el celular durante largo rato, debatiéndome entre la rabia que aún sentía y el amor que, a pesar de todo, no podía negar. Finalmente, respondí con un escueto «ok» y dejé el teléfono a un lado. El domingo llegó demasiado pronto. Me levanté temprano, más por insomnio que por voluntad, y me preparé un mate amargo mientras miraba por la ventana de mi departamento. El cielo estaba gris, como si reflejara mi estado de ánimo. Pensé en llamar y cancelar, en inventar alguna excusa, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la situación. Salí de casa y caminé hasta la parada del colectivo. El 152, el mismo que me había llevado lleno de ilusiones aquella mañana, ahora me transportaba con el corazón pesado. Durante el trayecto, repasé mentalmente lo que quería decir, las preguntas que necesitaba hacer, pero cada frase que ensayaba en mi cabeza sonaba amarga o acusatoria. Al llegar a la casa de mis padres, me detuve un momento frente a la puerta. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos de mi corazón, y toqué el timbre. Fue mi padre quien abrió, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Pasa, hijo», me dijo, haciéndose a un lado. «Tu madre está en la cocina preparando el almuerzo». Entré, sintiendo el peso de la familiaridad y el extrañamiento al mismo tiempo. La casa olía a puchero, el plato favorito de Sebastián. Por supuesto. En la cocina, mi madre se afanaba sobre las ollas. Al verme, dejó lo que estaba haciendo y se acercó para abrazarme. Me tensé involuntariamente, pero no me aparté. «Qué bueno que viniste, mi hijo», dijo, con esa voz que usaba cuando quería suavizar las cosas. «Séntate, ya casi está la comida». Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido tantas comidas familiares, tantas conversaciones, risas y peleas. Ahora se sentía como un campo de batalla silencioso. «¿Y Seba?», pregunté, más por romper el silencio que por verdadero interés. «Salió a comprar el pan», respondió mi padre, sentándose frente a mí. «Ya debería estar por volver». El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y incómodo. Finalmente, fue mi madre quien lo rompió. «Hijo, queremos que sepas que apreciamos mucho tu regalo», comenzó, sentándose junto a mi padre. «Nos conmovió profundamente todo el esfuerzo que pusiste en planear ese viaje para nosotros». Asentí, sin confiar en mi voz para responder. «Pero», continuó mi padre, y esa simple palabra hizo que mi estómago se retorciera. «Pero sentimos que en este momento, Sebastián es quien más necesita esta oportunidad». ¿Y yo qué? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Acaso mis necesidades, mis esfuerzos, no cuentan? Vi cómo mis padres intercambiaban una mirada, esa mirada que siempre compartían cuando se trataba de Sebastián y sus problemas. «Por supuesto que cuentan, amor»,
dijo mi madre, extendiendo una mano sobre la mesa como para tocar la mía. La retiré antes de que pudiera hacerlo. Es solo que, tu hermano está pasando por un momento difícil. Perdió su trabajo hace un mes, terminó con su novia. Creemos que este viaje podría ayudarlo a encontrar su rumbo. Sentí como la ira burbujeaba en mi interior. Y cuando no está Sebastián pasando por un momento difícil, espeté. Siempre es lo mismo. Yo me esfuerzo, hago las cosas bien, y él simplemente espera a que ustedes lo rescaten. No es tan simple, intervino mi padre, con un tono que pretendía ser conciliador pero que solo logró irritarme más. Cada hijo es diferente, y cada uno necesita cosas distintas en momentos distintos. ¿Y qué hay de lo que yo necesito?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomar a mis ojos. ¿Qué hay de mi esfuerzo, de mis sueños? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver el dolor en los ojos de mis padres, mezclado con algo que parecía ser culpa. Pero también vi determinación. Su decisión estaba tomada, y nada de lo que yo dijera la cambiaría. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y entró Sebastián, con una bolsa de pan en la mano y esa sonrisa despreocupada que siempre me había irritado. «Hey, familia», saludó, dejando el pan sobre la mesa. Luego me vio y su sonrisa vaciló un poco. «Ah, hola, bro. No sabía que venías». Lo miré, tratando de contener la mezcla de emociones que amenazaba con desbordarme. Mi hermano menor, el eterno problema, el favorito. Quería gritarle, sacudirlo, hacerle entender todo lo que yo había sacrificado y que él estaba a punto de disfrutar sin merecerlo. Pero no lo hice. En cambio, me levanté lentamente de la mesa. «Me tengo que ir», dije, con una calma que no sentía. «Pero hijo, el almuerzo», comenzó mi madre. «No tengo hambre», la corté. «Además, seguro tienen mucho que planear para el viaje». Vi cómo la culpa se reflejaba en los ojos de Sebastián. Al menos tenía la decencia de sentirse mal por la situación. «Che, si querés podemos hablar», comenzó, pero lo interrumpí con una mirada. «No hay nada de qué hablar, Seba. Espero que disfrutes el viaje. Aprovéchalo». Sin esperar respuesta, me dirigí a la puerta. Mis padres me siguieron, tratando de decir algo, de arreglar lo que claramente estaba roto, pero yo ya no quería escuchar más. «Los llamaré cuando vuelvan», dije, sin mirarlos directamente. «Que tengan buen viaje». Salí de la casa sintiendo un nudo en la garganta. Caminé rápidamente por la vereda, queriendo poner la mayor distancia posible entre yo y esa casa que ahora se sentía como un monumento a la injusticia. Llegué a la plaza del barrio y me senté en un banco, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran. Me sentía traicionado, no solo por la decisión de mis padres, sino por años de favoritismo mal disimulado, de expectativas desiguales, de sacrificios no reconocidos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos, tomé una decisión silenciosa. No iba a permitir que esto me destruyera. No iba a caer en el resentimiento o la amargura. En cambio, iba a usar esta experiencia como un catalizador para el cambio. Saqué mi celular y, con dedos temblorosos, escribí un mensaje a mis padres: «Necesito tiempo. Por favor, respeten eso. Les deseo un buen viaje». Lo envié antes de poder arrepentirme y luego apagué el teléfono. Me levanté del banco y comencé a caminar sin rumbo fijo. Las calles de Buenos Aires, siempre bulliciosas y llenas de vida, parecían reflejar el tumulto en mi interior. Pasé frente a parejas que reían, familias que paseaban, amigos que compartían mates en las plazas. Cada escena era un recordatorio agridulce de lo que sentía que había perdido. Mis pasos me llevaron al barrio de San Telmo, donde solía vender artesanías los fines de semana para ahorrar para el viaje de mis padres. Me detuve frente a un puesto donde una anciana vendía mates tallados a mano. «¿Querés uno, pibe?», me preguntó con una sonrisa amable. Miré los mates, cada uno único, cada uno el resultado de horas de trabajo paciente y dedicado. De repente, sentí una conexión con esos objetos. Como ellos, yo también había sido moldeado por experiencias, algunas suaves, otras dolorosas.
Sí, respondí, eligiendo uno con un diseño intrincado de hojas y flores. Me llevo este. Mientras pagaba y sostenía el mate en mis manos, sentí que estaba adquiriendo más que un simple objeto. Era un recordatorio tangible de que la belleza puede surgir del trabajo duro y la adversidad. Esa noche, de vuelta en mi departamento, preparé un mate con el nuevo recipiente. Mientras saboreaba la bebida amarga, reflexioné sobre los eventos del día y los cambios que necesitaba hacer en mi vida. Primero, decidí que era hora de poner límites claros con mi familia. Los amaba, pero no podía seguir siendo el sostén emocional y financiero sin recibir el mismo apoyo a cambio. Segundo, era momento de perseguir mis propios sueños. Había postergado tantas cosas por complacer a otros, especialmente a mis padres. Quizás era hora de retomar aquella idea de estudiar fotografía, o de planear mi propio viaje al exterior. Y tercero, necesitaba trabajar en mi autoestima. Demasiado tiempo había basado mi valor en la aprobación de mis padres. Era hora de encontrar esa aprobación en mí mismo. Mientras la noche avanzaba, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Desaprender patrones de toda una vida, establecer nuevas dinámicas familiares, aprender a priorizarme, todo eso llevaría tiempo y esfuerzo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. La decisión de mis padres, aunque dolorosa, había sido el catalizador que necesitaba para hacer cambios que llevaba tiempo postergando. Me acosté esa noche con una sensación de determinación. Mañana sería un nuevo día, el primero de una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde yo sería el protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la de alguien más. Mientras me quedaba dormido, una parte de mí se preguntaba cómo sería el viaje de mis padres y Sebastián, qué cambios traería a la dinámica familiar. Pero otra parte, una parte más fuerte y decidida, estaba enfocada en el viaje que yo estaba a punto de emprender. Un viaje hacia el autodescubrimiento y la independencia emocional. El mate que había comprado descansaba en mi mesa de noche, un símbolo silencioso de esta nueva etapa. Como él, yo también había sido tallado por experiencias difíciles. Y como él, esperaba emerger más fuerte y más hermoso al final del proceso. El día de la partida de mis padres y Sebastián llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, con una sensación de pesadez en el pecho. Por un momento, consideré llamarlos, desearles buen viaje, pero algo me detuvo. Necesitaba mantener la distancia que había establecido, por mi propio bien. Me levanté y me preparé un mate con el recipiente que había comprado en San Telmo. El sabor amargo me ayudó a despejarme mientras miraba por la ventana de mi departamento. Buenos Aires despertaba lentamente, las calles comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar, de estudiantes que se dirigían a la facultad. La vida seguía, a pesar de todo. Decidí que yo también debía seguir adelante. Me vestí y salí a la calle, sin un destino claro en mente. Mis pasos me llevaron al Jardín Botánico Carlos Zas, un oasis de verde en medio del bullicio de Palermo. Mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles centenarios y plantas exóticas, sentí que podía respirar más fácilmente. Me senté en un banco frente a un estanque y saqué mi celular. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes de mis padres, pero no me sentía listo para leerlos. En cambio, abrí mi lista de contactos y busqué un número que no había marcado en mucho tiempo. «Hola», contestó una voz familiar después de varios tonos. «Lucía», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Soy yo, Martín». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Martín, ha pasado tiempo. ¿Cómo estás?». La pregunta, tan simple, desató algo dentro de mí. Antes de darme cuenta, estaba contándole todo, el viaje que había planeado, la decisión de mis padres, cómo me sentía traicionado y perdido. Lucía escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro suave. «Ay, Martín. Lo siento mucho. Sé cuánto significaba ese viaje para vos». «Gracias», respondí, sintiendo un alivio inesperado al compartir mis sentimientos. «Sé que terminamos mal, pero necesitaba hablar con alguien que me entendiera». «Te entiendo», dijo ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz.
¿Querés que nos juntemos a tomar un café? Podemos hablar más tranquilos. Acepté sin pensarlo demasiado. Una hora después, estaba sentado frente a Lucía en un café de Palermo. Verla después de tanto tiempo fue como un soplo de aire fresco. Su sonrisa cálida, sus ojos comprensivos, me hicieron darme cuenta de cuánto la había extrañado. Entonces, dijo ella, después de que nos sirvieran nuestros cafés, ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en mi dolor y mi decepción que no había pensado realmente en el futuro. No lo sé, admití. Supongo que seguir trabajando, tratar de ahorrar de nuevo. Lucía me miró con una mezcla de cariño y exasperación. Martín, ¿no te das cuenta? Este es tu momento. Tus padres están de viaje, ya no tenés que preocuparte por ellos por un tiempo. ¿Por qué no aprovechás para hacer algo por vos mismo? Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Tenía razón. Durante años, había puesto las necesidades de mi familia por encima de las mías. Quizás era hora de cambiar eso. Tenés razón, dije, sintiendo como una chispa de entusiasmo comenzaba a encenderse en mi interior. Pero, ¿por dónde empiezo? Lucía sonrió. Bueno, ¿qué es lo que siempre quisiste hacer pero nunca te animaste? La respuesta vino a mi mente de inmediato. Fotografía, dije sin dudar. Siempre quise estudiar fotografía, pero lo fui postergando porque, bueno, siempre había algo más importante. Ahí tenés, dijo Lucía, con un brillo en los ojos. Empezá por ahí. Averigua sobre cursos, equipos, lo que necesites. Este es tu momento, Martín. Aprovéchalo. Salí de ese café sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en semanas. Tenía un propósito, una dirección. Esa misma tarde, me dediqué a investigar sobre cursos de fotografía en Buenos Aires. Descubrí que la Escuela Argentina de Fotografía ofrecía un curso intensivo que comenzaba la semana siguiente. Sin pensarlo demasiado, me inscribí. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Invertí parte de mis ahorros en una cámara decente y el equipo básico que necesitaría para el curso. Cada vez que dudaba, recordaba las palabras de Lucía, este es tu momento. El primer día de clase llegó antes de que me diera cuenta. Entré al aula con una mezcla de nervios y emoción. El profesor, un hombre de mediana edad con una barba canosa y ojos amables, nos dio la bienvenida. La fotografía, comenzó, no se trata solo de capturar imágenes. Se trata de contar historias, de mostrar el mundo a través de nuestros ojos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mientras aprendía sobre apertura, velocidad de obturación y composición, sentí que estaba descubriendo un nuevo lenguaje, una nueva forma de expresarme. Las semanas pasaron volando. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos. Aprendí a ver la luz de una manera diferente, a encontrar belleza en lo cotidiano. Salí a caminar por la ciudad con mi cámara, capturando momentos, emociones, historias. Una tarde, mientras revelaba algunas fotos en el cuarto oscuro de la escuela, me di cuenta de algo importante. Estaba disfrutando. No solo eso, estaba apasionado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente vivo. Fue en ese momento, con las manos manchadas de químicos y rodeado del olor a fijador, que tomé una decisión. Iba a perseguir este sueño con todo lo que tenía. No más postergaciones, no más excusas. Esa noche, volví a mi departamento con una energía renovada. Mientras preparaba la cena, mi celular sonó. Era un mensaje de mi madre. Por un momento, dudé en abrirlo. Pero algo había cambiado en mí. Me sentía más fuerte, más seguro de mí mismo. El mensaje era breve: hijo, te extrañamos. Espero que estés bien. Te queremos. Respiré hondo y, por primera vez desde que se fueron, respondí, yo también los quiero. Estoy bien. Tengo mucho que contarles cuando vuelvan. Presioné enviar y sentí como si un peso se levantara de mis hombros. No había perdonado del todo, eso llevaría tiempo. Pero estaba avanzando, creciendo.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre las clases de fotografía y mi trabajo en la agencia de publicidad, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada momento libre lo dedicaba a practicar, a experimentar con mi cámara. Una tarde, mientras caminaba por la Reserva Ecológica Costanera Sur, capturando imágenes de la naturaleza urbana, recibí una llamada inesperada. Era mi jefe de la agencia. Martín, dijo, con un tono de urgencia en su voz, necesito un favor enorme. Nuestro fotógrafo principal se enfermó y tenemos una sesión importante mañana para un cliente nuevo. ¿Crees que podrías cubrirlo? Mi corazón se aceleró. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Por supuesto, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Cuenta conmigo. Esa noche apenas dormí, repasando todo lo que había aprendido en las últimas semanas. A la mañana siguiente, llegué temprano al estudio, con mi equipo listo y los nervios a flor de piel. La sesión fue intensa. El cliente era exigente, el tiempo era limitado, y yo sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Pero a medida que comenzaba a trabajar, algo cambió. Me sumergí en el proceso, dirigiendo a los modelos, jugando con la luz, capturando momentos que contaban la historia que el cliente quería contar. Cuando terminamos, estaba exhausto pero eufórico. Mi jefe revisó las fotos y, para mi sorpresa, sonrió ampliamente. Martín, esto es excelente, dijo, palmeándome la espalda. No sabía que tenías este talento escondido. Creo que acabamos de encontrar a nuestro nuevo fotógrafo principal. Salí de la oficina esa tarde sintiéndome como si estuviera flotando. No solo había enfrentado un desafío importante, sino que había descubierto una nueva faceta de mí mismo. Una faceta que me emocionaba y me llenaba de posibilidades. Esa noche, sentado en mi departamento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. El dolor por la decisión de mis padres seguía ahí, pero ya no me definía. Había encontrado algo propio, algo que me apasionaba y en lo que podía destacar. Tomé mi cámara y capturé una imagen de la ciudad nocturna. Mientras miraba la foto en la pantalla, pensé en el viaje que había emprendido. No era el viaje que había planeado originalmente, pero de alguna manera, era exactamente el viaje que necesitaba. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Lucía. ¿Cómo va todo, fotógrafo? ¿Nos juntamos mañana a tomar algo y me contás? Sonreí mientras respondía afirmativamente. La vida estaba tomando un rumbo inesperado, pero emocionante. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por ver qué me deparaba el futuro. Mientras me preparaba para dormir, miré el mate que había comprado en San Telmo, ahora un compañero constante en mis sesiones de edición de fotos. Era un recordatorio tangible de cómo las cosas pueden cambiar, de cómo podemos reinventarnos a nosotros mismos. El viaje de mis padres y Sebastián, que originalmente me había causado tanto dolor, se había convertido en el catalizador de mi propio viaje de autodescubrimiento. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente emocionado por lo que el futuro podría traer. Las semanas pasaron volando entre sesiones fotográficas, clases y salidas con Lucía. Mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo y, aunque aún sentía una punzada de dolor al pensar en mis padres y Sebastián, me sentía más en paz conmigo mismo que nunca. Una tarde de viernes, mientras editaba algunas fotos en mi departamento, mi celular vibró con una notificación de correo electrónico. Sin darle mucha importancia, lo revisé distraídamente. El asunto del correo me hizo detenerme en seco. Problemas con la reserva, urgente. Con el corazón acelerado, abrí el mensaje. Era de la agencia de viajes con la que había organizado el viaje de mis padres y Sebastián. A medida que leía, sentí como un nudo se formaba en mi estómago. Aparentemente, había habido un error con las reservas de hotel y mi familia se encontraba en una situación complicada. Por un momento, consideré ignorar el correo. Después de todo, ya no era mi responsabilidad, ¿verdad? Pero la culpa y la preocupación me carcomían. Sin importar lo que hubiera pasado, seguían siendo mi familia. Con un suspiro de resignación, tomé el teléfono y marqué el número de la agencia de viajes. Después de varios minutos en espera,
finalmente logré hablar con un representante. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. ¿En qué puedo ayudarlo?, dijo una voz al otro lado de la línea. Hola, Carlos. Soy Martín Acosta. Recibí un correo sobre problemas con una reserva para el viaje de mis padres, expliqué, tratando de mantener la calma. Ah, sí, el viaje a Tailandia, respondió Carlos, su voz tornándose seria. Me temo que tenemos una situación bastante complicada. El hotel en Bangkok donde se suponía que se alojarían sus padres y su hermano ha tenido un problema de sobreventa. No tienen habitaciones disponibles para ellos. Sentí como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Cómo es posible? Reservé este viaje con meses de anticipación. Lo entiendo, señora Acosta, y le aseguro que estamos tan sorprendidos como usted. Parece que hubo un error en el sistema de reservas del hotel. Estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo, pero dada la temporada alta, está siendo difícil encontrar alternativas. Cerré los ojos, tratando de procesar la información. Mis padres y Sebastián estaban en un país extranjero, sin un lugar donde quedarse. A pesar de todo lo que había pasado, no podía dejarlos en esa situación. Está bien, dije finalmente. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas, correos electrónicos y negociaciones. Me moví por mi departamento como un león enjaulado, alternando entre mi computadora y mi teléfono, determinado a encontrar una solución. Finalmente, cerca de la medianoche, logré asegurar una reserva en otro hotel de lujo en Bangkok. No era exactamente el mismo que había planeado originalmente, pero era de igual o mejor calidad. La agencia, reconociendo la gravedad del error, se ofreció a cubrir la diferencia de costo y a proporcionar algunos extras como compensación. Exhausto pero aliviado, me dejé caer en el sillón. Había sido una tarde intensa, pero había logrado solucionar el problema. Ahora solo quedaba informar a mis padres. Con cierta aprensión, marqué el número de mi madre. Después de varios tonos, escuché su voz, sonando cansada y preocupada. «Hijo», dijo, sorprendida. «¿Está todo bien?» «Sí, mamá», respondí, sintiendo una mezcla de emociones. «Escucha, sé lo del problema con el hotel. Ya está solucionado. Los van a trasladar a otro hotel, el Grand Riverside. Es incluso mejor que el original». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz estaba llena de emoción. «Martín, no sé qué decir. Después de todo lo que pasó, que hayas hecho esto por nosotros». Sentí un nudo en la garganta. «Son mi familia, mamá. A pesar de todo». «Lo sé, hijo. Y lo siento tanto. Nunca quisimos herirte. Esta situación nos ha hecho darnos cuenta de lo injustos que fuimos contigo». Las palabras de mi madre abrieron una compuerta de emociones que había estado conteniendo. Antes de darme cuenta, estaba llorando, dejando salir todo el dolor, la frustración y el alivio que sentía. «Los extraño», admití entre lágrimas. «A pesar de todo, los extraño». «Y nosotros a ti, mi amor», respondió mi madre, su voz quebrándose. «Cuando volvamos, tenemos que hablar. Arreglar las cosas. Si tú quieres, claro». Respiré hondo, sintiendo como si un peso se levantara de mis hombros. «Sí, quiero. Tenemos mucho de qué hablar». Después de darle los detalles de la nueva reserva y asegurarme de que estuvieran bien, colgué la llamada. Me quedé sentado en silencio por un largo rato, procesando todo lo que había sucedido. El sonido de un mensaje entrante me sacó de mis pensamientos. Era Lucía. ¿Todo bien? Me quedé preocupada después de tu último mensaje. Sonreí, agradecido por su preocupación. Le respondí brevemente, contándole lo sucedido y preguntándole si podíamos vernos al día siguiente. Necesitaba compartir esto con alguien, y ella se había convertido en mi confidente en las últimas semanas. A la mañana siguiente, me encontré con Lucía en nuestro café habitual en Palermo. Mientras le contaba los eventos de la noche anterior, vi cómo sus ojos se llenaban de comprensión y calidez. «Martín», dijo cuando terminé de hablar,
lo que hiciste anoche fue increíble. Muestra lo grande que es tu corazón. No sé si fue increíble, respondí, revolviendo mi café. Simplemente, no podía dejarlos así, ¿sabes? A pesar de todo. Lucía tomó mi mano sobre la mesa. Eso es lo que te hace especial, Martín. Tu capacidad de perdonar, de ayudar incluso cuando te han lastimado. Pero, añadió, su mirada volviéndose seria, también es importante que te cuides a ti mismo. Que pongas límites. Asentí, sabiendo que tenía razón. Lo sé. Y creo que estoy aprendiendo a hacerlo. Este tiempo separado de mi familia, me ha ayudado a verme a mí mismo de una manera diferente. Se nota, sonrió Lucía. Estás diferente. Más seguro, más, tú. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto, me sentía diferente. Más completo, más en paz conmigo mismo. El viaje que había planeado para mis padres se había convertido, de manera inesperada, en mi propio viaje de autodescubrimiento. Gracias, le dije a Lucía, apretando su mano. Por estar aquí, por escucharme. Por todo. Ella sonrió, sus ojos brillando. Siempre, Martín. Siempre. El resto del día lo pasé caminando por la ciudad, mi cámara colgada al cuello. Capturé imágenes de parejas en la plaza, de niños jugando en los parques, de ancianos compartiendo un mate en los bancos. Cada foto parecía contar una historia de conexión, de familia, de amor. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, me detuve en el Puente de la Mujer en Puerto Madero. Observé cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en las aguas del río. Saqué mi cámara y capturé esa vista. En ese momento, sentí una profunda sensación de paz y claridad. Había enfrentado uno de mis mayores miedos, el rechazo de mi familia. Y aunque había sido doloroso, también me había liberado. Ahora, mirando hacia el futuro, me sentía emocionado. Tenía una nueva pasión, nuevas oportunidades, y una nueva perspectiva sobre mis relaciones. El viaje que había planeado para mis padres no había salido como esperaba, pero me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Mientras caminaba de vuelta a casa, pensé en la conversación que tendría con mis padres cuando regresaran. Sabía que no sería fácil, que habría momentos incómodos y tal vez incluso dolorosos. Pero también sabía que era necesaria. Era el siguiente paso en mi propio viaje de crecimiento y sanación. Al llegar a mi departamento, miré las fotos que había tomado ese día. Cada imagen parecía contar una historia de transformación, de nuevos comienzos. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba viviendo. Me fui a dormir esa noche con una sensación de anticipación. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para enfrentarlo. Fuera lo que viniera, sabía que tenía la fuerza y la determinación para manejarlo. Y así, con el sonido distante de la ciudad como banda sonora, cerré los ojos, listo para el próximo capítulo de mi vida. Un capítulo que, estaba seguro, estaría lleno de nuevos desafíos, nuevas alegrías y, sobre todo, de crecimiento personal. Los días que siguieron a la crisis del hotel fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, me sentí aliviado de haber podido ayudar a mi familia y orgulloso de cómo había manejado la situación. Por otro, no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y aprensión al pensar en su regreso y la inevitable conversación que tendríamos. Una mañana, decidí tomar mi cámara y salir a caminar por la ciudad. Necesitaba despejar mi mente y, de alguna manera, la fotografía se había convertido en mi forma de procesar mis emociones. Mis pasos me llevaron al jardín japonés en Palermo, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de Buenos Aires. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, capturando imágenes de los puentes rojos y los estanques llenos de carpas coloridas, me encontré reflexionando sobre los últimos meses. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo habían cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo? Me senté en un banco frente al estanque principal, observando cómo las carpas nadaban perezosamente bajo la superficie del agua. Saqué mi mate de la mochila y me serví uno, el sabor amargo y familiar me ayudó a centrarme. Pensé en mis padres y en Sebastián.
¿Cómo habría sido su viaje hasta ahora? ¿Habrían disfrutado de las experiencias que había planeado con tanto cuidado? Una parte de mí seguía dolida por su decisión, pero otra parte estaba comenzando a entender. Recordé las palabras de mi madre por teléfono: nunca quisimos herirte. Y por primera vez, realmente las creí. Mis padres no eran perfectos, cometían errores como todos. Tal vez su decisión de llevar a Sebastián en lugar de a mí no había sido la correcta, pero ahora podía ver que probablemente venía de un lugar de preocupación y amor, aunque mal dirigido. Tomé una foto del reflejo de los árboles en el agua del estanque, pensando en cómo las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. Al igual que esa imagen, invertida y distorsionada por el agua, tal vez mi percepción de la situación también había estado distorsionada por el dolor y la decepción inicial. Mientras continuaba mi paseo por el jardín, me encontré con una pareja de ancianos sentados en un banco, compartiendo un mate y riendo juntos. Les pedí permiso para tomarles una foto, capturando ese momento de conexión y amor que habían construido a lo largo de los años. Me hizo pensar en mis propios padres y en la relación que quería reconstruir con ellos. Salí del jardín japonés sintiéndome más ligero, como si hubiera dejado atrás parte del peso que había estado cargando. Decidí caminar hasta el Rosedal, otro de mis lugares favoritos en la ciudad. Mientras recorría los senderos rodeados de rosas de todos los colores, pensé en cómo había florecido mi pasión por la fotografía en las últimas semanas. Este hobby, que había comenzado casi por casualidad, se había convertido en una parte fundamental de mi vida. Me había dado un propósito, una forma de expresarme y de ver el mundo de una manera nueva. ¿Y si nunca hubiera tenido esta oportunidad de explorar esta parte de mí mismo? La ironía no se me escapaba. El viaje que había planeado para mis padres se había convertido en mi propio viaje de autodescubrimiento. Tomé varias fotos de las rosas, centrándome en los detalles: las gotas de rocío en los pétalos, las espinas en los tallos, las abejas revoloteando de flor en flor. Cada imagen me recordaba que la belleza a menudo viene acompañada de complejidad, de contradicciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, me senté en el césped y saqué mi cuaderno. Había empezado a llevar uno conmigo para anotar ideas para futuras sesiones fotográficas, pero en ese momento sentí la necesidad de escribir sobre mis sentimientos. Queridos mamá, papá y Seba, comencé, sin estar seguro de si alguna vez les mostraría estas palabras. Los últimos meses han sido complicados. Cuando decidieron irse de viaje sin mí, sentí que mi mundo se derrumbaba. Había puesto tanto de mí en ese regalo, tantas esperanzas y sueños, que su rechazo se sintió como un rechazo a mí mismo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que tal vez necesitaba esto. Necesitaba este tiempo para mí mismo, para descubrir quién soy fuera de nuestra dinámica familiar. He descubierto una pasión que no sabía que tenía, he hecho nuevos amigos, he aprendido a valorarme a mí mismo. No voy a mentir y decir que ya no duele. Todavía lo hace. Pero ahora puedo ver que este dolor me ha ayudado a crecer. Me ha enseñado a poner límites, a cuidar de mí mismo, a no buscar constantemente la aprobación de los demás. Cuando vuelvan, tendremos mucho de qué hablar. Habrá momentos difíciles, sin duda. Pero también estoy emocionado por la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Una relación donde todos podamos ser nosotros mismos, con nuestras fortalezas y debilidades. Los quiero, y siempre los querré. Pero ahora también me quiero a mí mismo. Y creo que eso nos hará más fuertes a todos. Cerré el cuaderno, sintiendo como si hubiera liberado algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo. El sol ya se había puesto y las luces del parque comenzaban a encenderse. Recogí mis cosas y comencé a caminar de vuelta a casa, sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en meses. En el camino, pasé por la heladería donde solíamos ir en familia cuando era niño. Por impulso, entré y pedí los sabores favoritos de cada uno: dulce de leche para papá, frutilla a la crema para mamá, chocolate con almendras para Seba y limón para mí. Mientras saboreaba mi helado, sentado en un banco de la plaza, me permití recordar los buenos momentos, las risas compartidas, los pequeños gestos de amor que a veces damos por sentado. Esa noche, de vuelta en mi departamento, comencé a revisar todas las fotos que había tomado ese día. Cada imagen parecía contar una historia de transformación, de crecimiento, de aceptación.
Decidí crear un álbum especial con ellas, como un recordatorio visual de este periodo de mi vida. Mientras trabajaba en la edición de las fotos, mi mente divagaba hacia el futuro. ¿Cómo sería cuando mis padres y Sebastián regresaran? ¿Cómo reaccionarían al verme, al ver los cambios que había experimentado? ¿Y cómo reaccionaría yo al verlos a ellos? Me di cuenta de que, a pesar de la ansiedad que sentía, también había una sensación de anticipación. Quería compartir con ellos mis nuevas experiencias, mostrarles mis fotografías, contarles sobre mis clases y mis nuevos amigos. Quería que vieran al nuevo Martín, al que había emergido de esta crisis más fuerte y seguro de sí mismo. Pero también sabía que no sería fácil. Tendríamos que abordar temas difíciles, confrontar viejos patrones y expectativas. Tendría que ser honesto sobre mis sentimientos, incluso si eso significaba incomodarlos o incomodarme a mí mismo. Mientras terminaba de editar la última foto, una imagen del puente en el jardín japonés reflejado en el agua, pensé en cómo ese puente simbolizaba el camino que teníamos por delante. Sería un proceso, un cruce gradual hacia un nuevo entendimiento mutuo. Habría momentos de duda, momentos en los que quizás quisiéramos dar marcha atrás, pero también habría momentos de claridad y conexión. Me fui a dormir esa noche con una mezcla de emociones, nerviosismo, esperanza, determinación. Pero por encima de todo, sentía una profunda gratitud. Gratitud por este tiempo de crecimiento personal, por las lecciones aprendidas, por las nuevas perspectivas ganadas. Mientras me quedaba dormido, mis pensamientos volvieron a la imagen de las carpas en el estanque del jardín japonés. Como ellas, me sentía listo para nadar en aguas más profundas, para explorar nuevos territorios en mi relación con mi familia y conmigo mismo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para enfrentarlo. Fuera lo que viniera, sabía que tenía la fuerza y la determinación para manejarlo. Y eso, en sí mismo, era un regalo invaluable. El día del regreso de mi familia llegó más pronto de lo que esperaba. Me desperté temprano, con una mezcla de nervios y anticipación revolviéndome el estómago. Mientras me preparaba un mate, miré por la ventana de mi departamento, observando cómo Buenos Aires despertaba lentamente. Las calles, aún tranquilas, pronto se llenarían de vida, al igual que mi mundo estaba a punto de llenarse de nuevo con la presencia de mi familia. Decidí ir caminando hasta el aeropuerto, necesitaba el tiempo y el movimiento para calmar mis nervios. Tomé mi cámara, como siempre, encontrando consuelo en su peso familiar colgando de mi cuello. El camino desde Palermo hasta Ezeiza era largo, pero el día estaba hermoso y sentía que necesitaba cada minuto para prepararme mentalmente. Mientras caminaba, capturé imágenes de la ciudad despertando, panaderías abriendo sus puertas, el aroma a café y medialunas lunas llenando el aire, vendedores de diarios preparando sus puestos, los primeros colectivos del día recorriendo las avenidas. Cada foto era como un ancla, manteniéndome conectado al presente, evitando que mi mente se perdiera en la ansiedad por lo que estaba por venir. Llegué al aeropuerto con tiempo de sobra. Me senté en una de las cafeterías, pidiendo otro mate y observando el ir y venir de los viajeros. Familias reuniéndose, amigos despidiéndose, parejas abrazándose. Cada escena era como un espejo de mis propias emociones, esperanza, nerviosismo, amor. Finalmente, el tablero de llegadas mostró que el vuelo de mis padres y Sebastián había aterrizado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté y me dirigí hacia la zona de arribos, mis manos sudando ligeramente mientras sostenía el cartel que había hecho: «Bienvenidos a casa, familia Costa». Los minutos pasaron lentamente mientras esperaba. Cada vez que las puertas se abrían, sentía una oleada de anticipación. Y entonces, de repente, allí estaban. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos se iluminaron y pude ver cómo contenía las lágrimas. Mi padre, cargando las maletas, se detuvo en seco cuando me vio. Y Sebastián, un paso detrás de ellos, parecía incómodo pero expectante. Por un momento, nos quedamos todos inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, como si una barrera invisible se hubiera roto, mi madre corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo que decía más que 1000 palabras. «Martín, mi amor», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «Te extrañamos tanto».
Sentí como las emociones que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaban. Abracé a mi madre con fuerza, inhalando el aroma familiar de su perfume mezclado con el olor a avión. Mi padre se acercó luego, dejando las maletas a un lado para unirse al abrazo. «Hijo», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Sebastián se quedó un poco apartado, claramente inseguro de cómo proceder. Cuando finalmente nos separamos, lo miré directamente. Vi culpa en sus ojos, pero también un destello de algo más, determinación, tal vez. «Hola, Seba», dije, sorprendido por la calma en mi propia voz. «Hola, Martín», respondió, dando un paso adelante. Gracias por todo. Por arreglar lo del hotel y, bueno, por todo. Asentí, sin confiar completamente en mi voz para responder. En lugar de eso, hice un gesto hacia la salida. «Vamos, los llevaré a casa». El viaje en taxi desde el aeropuerto fue una mezcla de conversación superficial y silencios cargados de significado. Mis padres hablaron entusiasmados sobre los templos que habían visitado, las comidas que habían probado, las personas que habían conocido. Pero pude notar cómo evitaban cuidadosamente cualquier tema más profundo, como si estuvieran guardando esa conversación para cuando estuviéramos en privado. Llegamos a la casa familiar en Caballito y ayudé a bajar las maletas. Una vez dentro, la familiaridad del lugar me golpeó con fuerza. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y sin embargo, me sentía como un extraño en mi propio hogar. «Preparé puchero», dijo mi madre, rompiendo el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. «¿Tu favorito, Martín? ¿Te quedas a comer?» Asentí, agradecido por la oferta de comida como una forma de retrasar la inevitable conversación. Mientras mi madre se movía en la cocina y mi padre y Sebastián se ocupaban de las maletas, me senté en el living, mirando las fotos familiares en las paredes. Tantos recuerdos, tantos momentos compartidos. Finalmente, nos sentamos todos a la mesa. El aroma familiar del puchero llenaba la cocina, trayendo consigo una oleada de nostalgia. Por un momento, casi pude pretender que nada había cambiado, que éramos la misma familia de siempre compartiendo una comida. Pero la tensión subyacente era palpable. Podía sentir las miradas de mis padres, la forma en que Sebastián evitaba el contacto visual. Sabía que todos estábamos pensando en lo mismo, esperando que alguien diera el primer paso. Fue mi padre quien finalmente rompió el hielo. «Martín», comenzó, su voz seria pero cálida, «creo que te debemos una disculpa. Una grande». Levanté la vista de mi plato, sorprendido por la franqueza de sus palabras. «Lo que hicimos», continuó, «tomar el viaje que habías planeado con tanto cuidado y, bueno, fue egoísta y desconsiderado. No nos dimos cuenta en ese momento cuánto te lastimaríamos». Mi madre asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Estábamos tan enfocados en ayudar a Sebastián que no vimos el daño que te estábamos haciendo a ti. Lo siento tanto, mi amor». Sentí un nudo en la garganta. Había esperado esta conversación durante semanas, había ensayado mis respuestas una y otra vez en mi cabeza. Pero ahora, frente a la vulnerabilidad y el arrepentimiento sincero de mis padres, todas esas palabras ensayadas parecían inadecuadas. Comencé, mi voz quebrándose ligeramente. Tomé un sorbo de agua para componerme. «Les agradezco la disculpa. De verdad. Pero necesito que entiendan cuánto me dolió. No fue solo el viaje. Fue sentir que mi esfuerzo, mis sacrificios, no importaban. Que siempre sería segundo después de Seba». Vi cómo Sebastián se encogía en su asiento, la culpa evidente en su rostro. «Martín tiene razón», dijo Sebastián, sorprendiéndonos a todos. Yo también tengo que disculparme. No solo por el viaje, sino por todo. Por años de ser el problema, de acaparar toda la atención y los recursos. No me di cuenta de cuánto te estaba costando a ti, hermano. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Podía sentir años de resentimientos, malentendidos y amor no expresado flotando entre nosotros. «Los perdono», dije finalmente, sorprendido por la certeza en mi voz. «Pero las cosas tienen que cambiar. No podemos volver a como eran antes».
Mis padres asintieron, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Lo sabemos, dijo mi madre. Y queremos cambiar. Queremos ser mejores, para ambos. Para los tres, corrigió mi padre, incluyendo a Sebastián en la conversación. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. No era una solución mágica, sabía que aún teníamos mucho trabajo por delante. Pero era un comienzo. Hay algo que quiero mostrarles, dije, levantándome para buscar mi mochila. Saqué mi cámara y el álbum de fotos que había preparado. En estas semanas, descubrí una pasión que no sabía que tenía. Les mostré mis fotos, compartiendo con ellos los momentos que había capturado, las emociones que había procesado a través de mi lente. Vi asombro en sus ojos, y algo más, orgullo. Martín, esto es increíble, dijo mi padre, hojeando el álbum con reverencia. Tenés un verdadero talento, hijo, agregó mi madre, su voz llena de admiración. Incluso Sebastián parecía impresionado. «Guau, hermano. No tenía idea de que podías hacer esto». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me estaban viendo. No como el hijo responsable, el hermano confiable, sino como Martín, el individuo, con sus propios sueños y talentos. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Les conté sobre mis clases de fotografía, sobre mi nuevo trabajo en la agencia. Ellos compartieron más detalles de su viaje, esta vez incluyéndome en la experiencia en lugar de excluirme. A medida que la tarde se convertía en noche, sentí que estábamos sentando las bases para una nueva dinámica familiar. Una en la que todos teníamos espacio para crecer, para cometer errores, para apoyarnos mutuamente. Cuando finalmente me preparé para irme, mi madre me abrazó fuertemente. Estamos muy orgullosos de ti, Martín. No solo por tu talento, sino por la persona en la que te has convertido. Mi padre asintió, poniendo una mano en mi hombro. Has manejado todo esto con una madurez que nos hace sentir humildes. Gracias por darnos otra oportunidad. Sebastián se acercó último, claramente incómodo pero determinado. Che, Martín. ¿Crees que podríamos, no sé, juntarnos a tomar una cerveza un día de estos? Me gustaría que habláramos más. Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Claro, Seba. Me gustaría eso. Salí de la casa de mis padres esa noche sintiéndome diferente. No todo estaba resuelto, sabía que aún tendríamos momentos difíciles por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Mientras caminaba de vuelta a mi departamento, las luces de Buenos Aires brillando a mi alrededor, saqué mi cámara y tomé una foto de la calle iluminada. Era una imagen de transición, de un camino por delante, lleno de posibilidades. El viaje que había planeado para mis padres se había convertido en un viaje inesperado para todos nosotros. Un viaje de autodescubrimiento, de perdón, de crecimiento. Y aunque no había sido fácil, estaba agradecido por cada paso del camino. Llegué a mi departamento y me senté en el balcón, mirando la ciudad que nunca duerme. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir, capturando este momento, este sentimiento. Querido yo del futuro, escribí, hoy es el día en que nuestra familia comenzó a sanar. No es perfecto, no es fácil, pero es real. Y eso es más valioso que cualquier viaje que pudiera haber planeado. Cerré el cuaderno y me quedé mirando las estrellas, apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Sentí una profunda paz, mezclada con emoción por lo que el futuro podría traer. El viaje había terminado, pero en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Y esta vez, estábamos todos juntos en él.